La fe trae esperanza. Dicen que las personas que han estado en secuestros así largos, que aquellos que han tenido fe, que luego su recuperación ha sido mucho más rápida. Que esas dificultades que han pasado muy duras, las han superado, pero con mucha más fuerza, con mucha más esperanza, que aquellos que al final dicen que no hay nada. Y por eso es bueno que podamos creer por fe, no por vista, sino creyendo de que Dios está cuidando de nuestras vidas. A pesar de las dificultades, a pesar del dolor, a pesar de las heridas, si yo preguntaría aquí, seguramente que todos tenemos marcas, cicatrices, que si no sería por la fe, no los habríamos superado. Algunas igual están en proceso, pero créeme que las superarás. Dios te dará esa fuerza. Dios sanará toda cicatriz. Dios restaurará, sanará, te liberará de aquello que te está atormentando. Hemos dicho de que estamos leyendo el Evangelio de Marcos. La semana pasada estuvimos predicando sobre los 5 primeros capítulos que estamos leyendo y decíamos a dónde te encuentras, si fuera o dentro. Si eres de los suyos, dicen de aquellos que hacen la voluntad de Dios, o eres de aquellos incrédulos que estás aparte, que no ocurre nada en tu vida. Y vemos de que el Señor no quiso hacer esa obra solo, sino que fue buscando personas y les encomendó venir, seguir, ser mis discípulos, aprender. Yo voy a dar autoridad, decía, para que vayáis por ahí predicando el Evangelio, sanando y echando fuera demonios. Fue como terminó un poco la predicación que estuvimos el otro día compartiendo, ¿no? Si eres de los suyos, de aquellos que creen, dice, en su nombre, no en tus méritos, no en tus fuerzas, no en lo que tú eres. Porque cuando uno se mira sinceramente delante del espejo, cuando no hay nadie, ¿no? Pues yo por lo menos me miro, lo único que veo son mis debilidades. Y supongo que vosotros también os pasará lo mismo. Pero sin embargo, cuando el poder, la autoridad de Dios rebosa sobre uno, las cosas cambian. Ya no eres tú en tus fuerzas, sino es el Espíritu Santo obrando a través de ti. Y vemos de que no hay límites. El Señor nos había encomendado una misión de ir y de predicar, de ir de orar por los enfermos, de liberar a los esclavizados. Y esa es la función. Esa es la función del Señor que vino. Primeramente a salvar, a lo importante. Pero había muchas más cosas que conllevaba aquella salvación. Y algo que tenemos que entender de que Dios nos había dado esa autoridad para ir y sanar enfermos. Y vemos de que Dios puede sanarte. Dios puede liberarte. Y estuvimos viendo que fue haciendo milagros, sanando enfermos, leprosos, manos secas, ciegos, de todo. Dice que sacaban allí a las multitudes, echando fuera espíritus inmundos, demonios que atormentaban a las personas eran echados en el nombre de Jesús. Y vemos de que algo de que tenemos para que aquellos que son de Él, aquellos que creen en Él, tenemos que entender que Dios puede hacer todo eso. Dios te puede sanar, Dios te puede liberar, Dios te puede restaurar, Dios puede quitar toda cicatriz que decíamos hace un momento, que seguramente que las hay y profundas en tu vida.
En la tuya y en la mía y en la de todos, ¿eh? Pasa que cada uno solamente se ve las suyas cuando va al espejo y se ve aquella marca. Hay un anuncio que sale en la tele, no sé de qué es, pero sale una mujer que como sale así con el pecho descubierto, pero que le falta uno, como que le han operado digo yo, de algún cáncer o algo, ¿no? Y yo cuando lo veo digo, para una mujer el trauma que tiene que ser ponerse delante de un espejo y verse, que al final no deja de ser una mujer y no es ni más ni menos, pero sí que esas cicatrices dejan una marca en las vidas. Pero Dios puede sanar todas esas marcas. Dios te puede liberar, a pesar de que haya unas cicatrices, no en ellas. Y habíamos terminado la semana pasada diciendo, y estas señales seguirán a los que creen. Que decíamos, a nosotros, a los que estamos dentro, no fuera, sino dentro, escuchando, atento a la voz de Dios. Decían, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, o sea, ningún mal. Y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y algo de que yo entendí un día de que no puedo dar aquello que no tengo. Yo no puedo predicar de aquello que no es real en mi vida. Yo no puedo predicar de Jesús como el Salvador si no es Salvador de mi vida. Yo no puedo predicar de la sanidad o hablar de que Dios te puede sanar si yo no creo de que Jesús me puede sanar a mí. Y aquello que yo no tengo es imposible que yo dé. Si yo no tengo 50 euros, yo no te puedo dar 50 euros. Aunque tenga la mejor intención del mundo, decir, ay, si yo tuviera te daría, pero no tienes para dar. Y vemos muchas veces en la congregación que hay personas que dicen, yo estoy dispuesto a dar, pero no tienen. Y tampoco quienes se preocupan por tener. Vemos personas que dicen, a mí me gustaría predicar, ¿vale? Ponte a estudiar, ponte a leer la palabra de Dios. Prepárate. Pero eso como que no les gusta. Y si no tienen, no pueden dar. Y es algo que tenemos que entender. Quiero leer un texto, pero lo quiero leer en la versión Dios habla hoy, entonces no lo miréis en vuestras Biblias. Si lo pueden poner bien y si no, no pasa nada, lo voy leyendo yo. Pero es una versión de que lo va a hablar, a explicar como para que lo podamos entender. Una versión un poco más moderna. Entonces, en Marcos 9, que es lo que nos tocaba leer esta semana, es algo de que alguna vez yo creo que he predicado sobre esto y además muchas veces pensamos, algo nuevo, no hay nada nuevo debajo del cielo. El Evangelio, la palabra de Dios ya ha sido toda predicada. Todos hemos leído, yo creo, no hay mensaje que se dé que no lo hayas escuchado. Pero eso sí, muchas veces te he revelado aquello que Dios tiene para tu vida. Hemos dicho de que ya estamos haciendo la lectura de la palabra de Dios y yo digo, esta vida es nueva para mí. Dios me está hablando cosas que antes no me había hablado. Me las está revelando. Y es importante que podamos entender de que Dios nos quiere hablar, ministrar de continuo. Entonces vamos a la Biblia Dios habla hoy, Marcos 9, versículo 17. Es una historia que conocemos mucho. Si no tenéis Dios habla hoy, es mejor que me escuchéis. Uno de los presentes contestó, Maestro, te he traído aquí mi hijo, porque tiene un espíritu que lo ha dejado mudo. Donde quiera que se encuentre, el espíritu se apodera de él y lo arroja al suelo. Entonces echa espuma por la boca, le rechinan los dientes
y se queda rígido. He pedido a tus discípulos que expulsen a ese espíritu, pero no han podido. Jesús contestó: oh gente sin fe, ¿hasta cuándo habré de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo habré de soportaros? Traedme aquí al muchacho. Entonces le llevaron al muchacho ante Jesús, pero en cuanto el espíritu vio a Jesús, hizo que le diera un ataque al muchacho, que cayó al suelo revolcándose y echó espuma por la boca. Veíamos de que el otro día decíamos, los demonios se identifican rápidamente a Jesús. A nosotros a veces nos cuesta, pero los demonios en el momento que la presencia de Dios pasa, se revuelcan. Yo me acuerdo al principio, mi esposa me decía, íbamos a orar por alguien, o a veces solamente era pasar y los demonios se revolcaban. Y claro, y un poco te da ese temor. Es como cuando tú vas por una casa y te sale un perro ahí ladrando que parece que te va a morder, y algunos gruñendo. No estoy diciendo, se lo preguntan a mi esposa, algunos gruñendo, ¿no? ¿Qué pasa si te gruñen como esos perros que están ahí? Porque te identifican. Y no estoy hablando a la persona, que es lo que estábamos hablando antes, en mi nombre, en lo que uno representa para ellos. Te identifican lo que representas y como decíamos en la semana pasada, yo sé quién eres, yo sé a qué has venido, a destruirnos. Eso es lo que dicen cuando te ven, eso es lo que pasaba cuando veía ese espíritu inmundo a Jesús. Dice que Jesús preguntó al Padre, ¿desde cuándo le pasa esto? Desde niño, contestó el Padre. Y muchas veces ese espíritu lo arroja al fuego y al agua para matarlo. Así que, si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, ¿cómo que sí puedes? Para el que cree, todo es posible. Entonces el padre del muchacho gritó, yo creo, ayúdame a creer más. Estuvimos viendo en los capítulos anteriores, en la predicación anterior, cómo la gente, las multitudes seguían a Jesús, cómo lo rodeaban, cómo al final dice que hasta lo apretujaban a Jesús. La gente le seguía a Jesús y Jesús iba sanando, echando fuera demonios. Una gran multitud dice que venía detrás de él porque le daba de comer. Y vemos de que muchas personas vienen a buscar de Dios porque oye, allí hay uno que hace milagros. Oye, estás enfermo, tienes un cáncer, vete a la iglesia que oren por ti. Que yo conozco a alguien que se ha sanado. Y la gente dice que viene a buscar corriendo a Jesús. Y vemos de que también le seguían porque le daba de comer. Qué bueno, cuenta unas historias bonitas, muchos son sanados y además nos das de comer. Pues si eso es un chollo. Algunos hasta reconocieron a Jesús como el Cristo. ¿Os acordáis de Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Muchos de aquellos que se acercan por un interés, que nadie me malentienda porque todos nos hemos acercado por un interés. Nadie se levantó una mañana que iba sobrado, que le iba todo bien, que todo perfecto y dijo, me voy a buscar a Dios. No. Todos nos levantemos una mañana muy mal, con muchas necesidades. Ya todo el mundo nos había dado la espalda y solo nos quedaba el Señor. Y nos hablaron de que había uno de que bueno, por lo menos que nos iba a atender, que nos iba a escuchar. Cuando ya el resto del mundo nos había cerrado las puertas. Y fuimos. Pero vemos de que aquí dice de que Pedro reconoce que él es el Cristo.
Y muchos, aunque hayamos venido por un interés, al final hemos terminado reconociendo que Jesús es el Salvador. Es verdad, me acerqué por un interés, pero he tenido un encuentro personal con el Señor. Pero vemos de que el Señor le demanda algo. Dice, aquel que quiere ser mi discípulo, aquel que me quiere servir, que me quiere seguir, dice, coja su cruz, que se niegue a sí mismo y me siga. Qué momento, ¿eh? Es un momento que a todos nos ha tocado. Ay, qué bonito ir al culto. Así como me gustan las canciones, qué bien. Oye, me paso y todo el mundo que atento me saluda. En la calle nadie me sonríe, aquí todo el mundo me sonríe, me habla, qué tal, se interesa por mí. Al final, mira, he tenido un encuentro con el Señor, una experiencia, y sí creo, reconozco que Jesús es el Salvador. Pero un día te dice, alto. Si tú quieres seguir detrás mía, si tú quieres ser mi discípulo, te tienes que negar a ti mismo, a morir, a coger la cruz y a seguirme. Un día de decisiones. Muchos en esa decisión no están dispuestos. Se echan para atrás. Otros, aquí estamos. Arrastras con la cruz. A veces como que nos caemos por el peso, pero ahí estamos. En ese camino, en ese proceso, en esa perfección que decíamos antes que estábamos esperando. Pero vemos de que tenemos una responsabilidad. En esa responsabilidad que hemos tomado, hemos tenido experiencias, como dice, que tuvieron los discípulos. Dice que subieron allí Pedro, Santiago y Juan al monte con Jesús, que se transfiguró, que allí se ve Jesús hablando con Elías, con Moisés, aquella nube que decía que venía, no, que les hizo hasta sombra, aquella voz hablando, este es mi hijo amado, a él lo oíd, a hacer todo lo que él lo diga. ¿Qué experiencia sobrenatural? ¿Tú te figuras de que en tu vida se manifestaría la presencia del mismo Dios, de Jesús aquí entre en medio? Luego Elías, luego Moisés se pondría a hablar, el Padre hablando como aquella experiencia decíamos del bautismo, ¿no? Como se abriría así la ventana de los cielos, se asomaría y decía, Él es mi hijo amado. Escucharle a Él. Y todos nos quedaríamos diciendo, si teníamos fe, eso sería un subidón de fe, diciendo, yo me lo como todo. Ya no hay imposibles para mí. Y así estaban aquellos discípulos. Pero vemos que bajaron de aquel monte justo detrás de esa experiencia sobrenatural. Que las hemos tenido. Experiencias de que la gloria de Dios se manifiesta, la puedes tocar, la puedes visibilizar, sentir, de que verdaderamente crees de que la presencia de Dios está contigo, de que Dios te ama, que Dios tiene un propósito con tu vida. Baja de aquel monte lleno de fe y vemos de que dice que un hombre dice que trajo su hijo a Jesús, diciéndole, mira, mi hijo lo he llevado a tus discípulos y ellos no han podido hacer nada por él. No han podido sacar el espíritu inmundo que hay en él. Y dice de que, ¿qué habíamos dicho que había hecho Jesús? Les había dado autoridad para sanar, para echar fuera demonios. Y aquí vemos de que lo trajeron y que dice que sus discípulos no lo podían haber hecho. Y las palabras de él, le dice, ellos no han podido. Pero bueno, te lo traigo para ver si tú eres capaz de hacer algo. Y la respuesta de él, ¿no? Que vemos, ¿cómo que si puedo hacer algo? ¿Qué cosas? Aquel padre trae a su hijo primero diciendo, tus discípulos no valen para nada. Y a ti, ahora dentro de un momento lo veremos. A ver si eres capaz de hacer algo. Y la respuesta de Jesús es, ¿cómo que si puedo hacer algo? Esa es la respuesta que le está dando. O sea, ¿has visto los milagros? ¿Has visto cómo se sanaban los ciegos? ¿Cómo eran liberados los demonios?
¿Has visto cómo te libré de Egipto, de la esclavitud? ¿Cómo en el desierto te traje agua? El maná, cómo brotaba cada día. Te introduje la tierra prometida. Te dé todo aquello que yo al final te había dicho. Y tú ahora vienes a ver si yo puedo hacer esto. Tú pones en duda a ver si yo puedo sanar a tu hijo, puedo liberar a tu hijo. Al final la respuesta de Jesús era descarado. ¿Cómo te atreves? No sé si le dijo esas palabras, pero el pensamiento está claro que era ese. ¿Cómo te atreves a decir eso? ¿Cómo te atreves a pensar eso? ¿No has visto la gloria de Dios manifestarse? Que ahora tú me vienes con este problemita y pones en duda de que si yo puedo hacer algo porque mis discípulos no han podido. Estaba poniendo en duda el poder y la autoridad de Dios porque sus discípulos no habían podido. Y al final no, lo que le está diciendo es eso, de que te estás equivocando. Y alguno de nosotros alguna vez, yo sé que nosotros no somos capaces de, muchas veces lo digo, nosotros no somos capaces de decir como este hombre, de poner en duda, en público estoy hablando. No somos capaces de levantarnos y cuando alguien viene a coger y decir, pues mira, no sé si Dios lo puede hacer o no. Hemos aprendido un lenguaje cristiano que somos más espirituales. Es más que decir como este padre, no que dijo, bueno, pues a ver si puedes hacer algo. No creo que puedas hacer algo, pero bueno, como no tengo más recursos, pues lo traigo aquí y se oye. Y quién sabe, ¿no? Igual tengo suerte y hasta igual lo puedes conseguir. Y nosotros muchas veces no somos capaces de hacer como este padre, no somos tan descarados de ir delante de Dios diciendo esas palabras de falta de fe y ponemos un tinte espiritual y decimos, no, como muchas veces digo, bueno, si no es tu voluntad, Señor, que no se haga. No hay cosa, no hay oración que más me duela cuando yo escucho a alguien orar por algo y ya dando por hecho que Dios no va a contestar. Personas que se ponen a orar y a continuación oran por un enfermo, pero si no es tu voluntad, que no lo sane. Oye, ¿para qué estás orando? Para eso, cállate. Y si es la voluntad de Dios que se muera, ya se morirá. Pero al final lo que tenemos es un tinte de espirituales. Dicen, no, que se haga la voluntad de Dios. Pero en realidad lo que hay es una verdadera realidad en nuestras vidas. Es que no creemos que eso vaya a ocurrir. ¿Te ha pasado alguna vez? De orar creyendo que no lo vas a recibir. Dairo se ríe por lo que voy a decir ahora, porque yo no sé si a vosotros, si soy yo el único, ¿no? que me pasa eso. Dairo me dice que no, que yo y él somos iguales. Alguno más, ¿no? Yo tengo que confesar que he orado, pero muchas veces. He orado creyendo que no lo iba a recibir. Lo que pasa es que políticamente siendo correcto, y no te estoy hablando por ser pastor, antes y ahora. Es una lucha de fe que muchas veces uno tiene. Y ora, pero ora pues porque hay alguien al lado que parece que te está escuchando y estás obligado a decir esa oración. Pero tú lo que menos esperas es de que Dios obre.
Y luego le ponemos esa coletilla que esa nos queda súper espiritual. Y dice, ay, el hermano, qué espiritual es. Pero Señor, que se haga tu voluntad. Y salimos diciendo, bueno, me va a morir de cáncer, pero es que es la voluntad de Dios. Aleluya. Eso, hermano, muchas veces nos pasa a nosotros. Eso de que estaba diciendo este hombre que no había aprendido ese lenguaje políticamente correcto del cristianismo, de la iglesia, era más sincero, diciendo, bueno, vengo aquí, pero yo no sé si tú vas a poder ser capaz de solucionar esto. Porque lo que tengo claro es que tus discípulos no han podido. Y muchas veces nosotros tenemos ese pensamiento también dentro de la iglesia. Aunque nos cueste reconocer, ay, pastor, ¿cómo dice usted eso? Bueno, y alguna barbaridad más también digo a veces. O sea, no es... Pero son barbaridades que se han cumplido en mi vida, aunque parezcan imposibles. Pues por eso sé de que muchas veces al final no creemos que Dios puede hacer las cosas, que Dios nos quiere sanar, que el propósito de Dios es sanar, que dice que Dios le dio Jesús autoridad a sus discípulos para que vayan sanando, echando fuera demonios, de que la misma voluntad de Dios es el sanar. Y vemos lo que la Biblia nos enseña, que Jesús sí quiere sanarnos. Cuando la gente va y dice, si tú, Señor, quieres ir, vemos un leproso que se acercó, Señor, si tú quieres, me puedes sanar. Y la respuesta de Jesús era, quiero. Yo no he visto en ningún sitio en la Biblia que venga alguien, estoy enfermo, me quiere sanar, y he dicho, no, tú no me caes bien. No conozco. A todos era, Señor, si tú quieres, yo quiero, tú quieres. ¿Os acordáis de aquella pregunta, aquel que estaban allí en el estanque de Bethesda? ¿Quieres ser sano? O sea, Jesús tenía que ir ya está diciendo, pero tú quieres. O sea, no. Cuando debería ser al revés, que nosotros diríamos, Señor, yo quiero ser sano, sáname. Porque las palabras del Señor siempre son las mismas. Decíamos en aquel ciego, ¿qué quieres que te haga? Y esa es la pregunta que nos tendríamos que hacer nosotros. ¿Qué quieres que te haga? Creyendo, claro que yo lo puedo hacer. Y fijaros lo que dice. Dice que cuando Jesús fue allí a lo suyo, se metió en la sinagoga, abrió aquel libro de Isaías, no allí en el 61, y vemos a Lucas como dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, era lo que estaba leyendo. El mismo Jesús. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a pregonar libertad a los oprimidos. Eso es lo que dice que Jesús había venido, que el Espíritu de Dios estaba en su vida para eso. Entonces, ¿cómo vamos a ir nosotros? A ver si quieres. ¿Para qué ha venido? Ahora te voy a hacer una pregunta. ¿Para qué has ido tú a buscarlo? Yo he ido a buscarlo para eso. Porque me dijeron que era el que me podía liberar, el que me podía sanar, el que podía abrir las puertas de prisión y poder tener libertad para mi vida. Y vemos de que Jesús a sus discípulos, la semana pasada veíamos de que les dio potestad, autoridad para ir y sanar y liberar, ¿no?, a muchos endemoniados. Eso es para lo que el Señor ha venido. Claro que sí, de que ha venido a salvarnos, pero es que la salvación también va acompañada de sanidad, de libertad, de restauración. Todo aquello que conlleva. Y algo que tenemos que entender y poder entender que Dios es bueno, que Dios sí quiere el sanarte, el liberarte, el restaurarte, el levantarte. A pesar de que en ese momento los vemos enfadados, ahí con sus discípulos, con el Padre, llegó diciendo, ¿hasta cuándo tendré que soportaros? ¿Qué palabras? Si se lo digo yo a algunos, ya no me habla en... Hasta ahí ya la relación,
Alguna vez lo he pensado, ¿eh? No voy a decir el nombre para que no quede así en el aire. Es broma, es broma. Bueno, broma no sé si es, pero... Pero yo me imagino al Señor diciendo, qué calamidad, menudo equipo. Menudo equipo que me... Claro, lo primero que se encontró. Tenía que haber hecho oposiciones, como hacen ahora, para ver si... No, pues lo primero y eso es lo que se llevó. Y en nuestra vida muchas veces pasa igual. Somos como aquellos y el Señor al final está de esa manera, pero ¿cuándo vas a dar el paso? ¿Cuándo vais a entender lo que yo he venido a hacer? Pero vemos de que a pesar de todo, a pesar del enfado, a pesar de la poca fe, dice que todo aquello lo dejó en un segundo plano y se centró en lo importante. Traedme al muchacho. A mí eso es lo que más me gusta del Señor, porque muchas veces pensamos, ¿el Señor se enfada? Claro que se enfada. ¿No se va a enfadar? O sea, pastor, es que usted no dice nada. Bueno, pues, ¿y qué crees? ¿Que por eso me da alegría o qué? Claro que se enfada. Lo que pasa es de que Él no está mirando el momento, Él no está mirando tu situación real, Él lo que está mirando es tu necesidad. Y Él sabe que primero tiene que atender tu necesidad y que luego podrás escuchar. Tú dile a alguien que tiene hambre que Dios lo ama, pero tú no le des de comer y ya verás lo que te va a escuchar. Una vez de que ya quitan hambre, pues bueno, pues presta oídos a escuchar. Si no, su mente va a estar en que tengo que buscar un bocado que meterme a la boca. Porque tiene una necesidad. Y el Señor sabía de que tenía necesidades. Y que era más importante las necesidades que lo que ellos, en la situación que ellos se encontraban. Porque a través de aquella situación podía cambiar, ¿no?, el pensamiento de ellos. Y le dijo, tráeme muchacho, tráeme tu enfermedad. Tráeme tu problema. Eso es lo que al final el Señor nos está diciendo. Y la contestación es, porque para el que cree, para los que estamos dentro, que decíamos el otro día, para aquellos que estamos escuchando, para aquellos que somos de Él, dice, para el que cree, todo es posible. Creemos, ¿no?, de que para el que cree todo es posible. Amén. Y entonces, ahora viene la pregunta, ¿no? ¿Por qué si para el que cree todo es posible, por qué aquellos discípulos vemos de que no pudieron sanar? ¿Qué características tenían aquellos discípulos que no pudieron sanar, liberar a aquel muchacho? ¿No os habéis puesto a pensar? Si yo soy un hijo de Dios, si Dios me ha dicho que a mí me ha dado autoridad, poder para sanar en su nombre, poner las manos y que los enfermos sanen, que los espíritus inmundos cuando pases alrededor de ellos te salgan ladrando así como... ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué características tendrían aquellos discípulos que parece que no podían cumplir aquello que Dios había dicho en sus vidas? Y fijaros lo que vemos, que el mismo Pedro dice, salía por su boca, pero no era consecuente con su vida, con sus hechos. Muchas veces queremos ese revestimiento de poder, de unción. Hablamos con nuestra boca, ¿no? Confesamos con nuestra boca, que ya hemos visto antes que con nuestra boca, Señor, si es tu voluntad. Jamás hacemos así, ¿no? Como ponemos hasta una voz así como angelical. Pero luego nuestra vida dice lo contrario. Hablamos de fe y andamos luego tirados por los suelos. Hablamos de que Jesucristo es nuestro Señor y luego nos vamos perdidamente por el mundo. No somos consecuentes muchas veces de lo que sale por nuestra boca a nuestra vida. Y vemos de que en Pedro pasaba eso. ¿Qué hizo Pedro? De que fue una declaración como la primera, así vemos que declaración firme. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Una afirmación fuerte. El Señor le dice, mira, ahora mismo no podéis venir conmigo a donde yo voy. Les explica que tiene que morir. Y Pedro dice, de ninguna manera acontezca eso, yo te seguiré. Mi vida pondré.
si es necesario, por ti. Esas son las declaraciones de que hacía Pedro. ¿La has hecho tú alguna vez esa declaración? Señor, mi vida te entrego. Aunque me cueste la vida, soy tuyo. Tú eres lo primero en mi vida. Alguna vez sí, ¿no? ¿Y cómo te fue? Vemos que Pedro, el Señor le dijo, ¿qué? Antes hemos dicho, ¿cómo que sí puedo? Ahora le dice, ¿qué? ¿Que tu vida pondrás por mí? ¿Has oído alguna vez la voz del Señor diciéndote eso? Señor, te entrego esto. ¿Qué? Dámelo. No. Sí, ¿no? Esa voz la hemos oído, ¿no? Como pensamos que no tenemos capacidad de asombrar a Dios, pero sí. Hasta el mismo Dios se asombra con nuestras vidas. Le decimos y a la vez que se le estamos diciendo, se lo estamos quitando otra vez. Dicen, uno tirando de cada, te lo doy, pero no suelto. Y al final dice, ¿cómo qué dices? Que tu vida pondrás por mí, Pedro. O no sé si le diría Pedro, Pedrito, no sé cómo sería aquella relación tan íntima. Decía, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. ¿Era sincero aquello que le decía Pedro? Sí, yo creo que sí. Yo cuando le he dicho al Señor, Señor, mi vida pongo en tus manos, y se lo he dicho sinceramente. Yo, por lo menos, yo sí. Luego me ha pasado como Pedro, que he entrado en esa batalla de sí, pero, sale el pero, te voy a dar pero esto, te voy a dar pero. Y Jesús además lo sabe. Por eso digo que es imposible casi que a veces Él no se le revuelva un poco las tripas. Porque ve lo que estamos hablando, confesando, y luego no estamos dispuestos a hacerlo. Algunos hemos dicho de que sinceramente, y lo creo. Otros también creo que ni sinceramente, que como lo están diciendo, están pensando que no lo van a hacer. Pero es lo que hay que decir, es lo que tienen que escuchar las personas. Yo me acuerdo de que al principio del ministerio la gente me decía, pastor, cuente conmigo, tal, pero además me lo decían, pero es que luego ya no los veía más. O sea, y luego me dijeron, no, es que sobre todo la gente latina no se atreve a decir así de frente que no. Claro, los españoles oye, esto, no. Y dice, ay, qué brusco, ¿no? Pues si no voy a ir, te digo que no. No te tengo 2 horas esperando en un sitio. Te digo que no voy y ya está. ¿No? Y no te lo estoy diciendo para molestarte ni nada, es que no voy a ir. Y choca. Pero en nuestras vidas a veces también pasa lo mismo, ¿no? Y le dice, ¿tu vida, seguro que tu vida pondrás por mí? Y es una pregunta que nos tendríamos que hacer muchas veces, ¿no? Tendríamos que pensar. Vemos de que Pedro le negó no 1, sino 3 veces. Sí, de lejos, lo habían apresado a Jesús y un poquito de lejos, ahí medio escondido. Mira, este iba con él. No. Ay, el otro día te vi entrando en una iglesia. ¿Yo? Sería mi hermano gemelo. O sea, pero no, te has equivocado. Alguna vez me han tocado en la puerta los testigos de Jehová, pero de ahí no ha pasado. Y viene otro y te dice, no, sí, yo les vi que iba con ellos. Y desde que ya empezó a jurar. Yo no voy con este, lo juro, con juramento negando de que era uno de ellos. Y la tercera vez que dijeron, no, que este sí es de ellos, que lo he visto yo, que lo conozco. Dice que hasta maldecía, negando de que era de Jesús. Fijaros hasta dónde llega el extremo de mi vida daré por ti, hasta maldecir negando al Señor.
Fijaros la distancia que hay de un sitio a otro. Y a veces vamos de punta a punto. Que el Señor nos ayude. Amén. Ah, no. ¿Por qué decimos, por qué los discípulos no pudieron? Porque vemos de que el único interés que había entre ellos, dice que iban caminando y entre ellos hablando y discutiendo a ver quién era el mayor entre ellos. Y en las propias iglesias, en las congregaciones, muchas veces estamos más interesados. ¿Quién es el mayor entre nosotros? ¿Quién es el que figura más? El que no sé, se le vea más que verdaderamente el ser usados por Dios. Jesús le preguntó, ¿qué hablabais? ¿Ya sabías de qué hablaban? No hablamos de nada. No, seguramente que le dijeron, no, estamos hablando a ver cómo predicamos, cuánto ayuno vamos a hacer, por qué no aumentamos más que el ayuno, más días, por qué no hacemos más cultos, por qué tal. Y el Señor sabía que lo único que estaban hablando era a ver quién era el mayor entre ellos. Y como eran incapaces de decir que al final lo que había en sus corazones, el Señor le dijo, el que quiera ser mayor, que se haga el siervo de los demás. Y dice que ejemplo les dio, que cogió allí y dijo, os voy a lavar los pies. Para que aprendáis que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir. Que el que se humilla, Dios le ensalza. Y es algo de que tenemos que aprender, porque que muchas veces entendemos el ministerio mal. Pensamos que crecer en el ministerio es que los demás nos sirvan. El otro día estamos diciendo sobre el servicio, sobre el ministro, la palabra, servidor, siervo inútil. Si has hecho todo lo que debes, ese es el título que vas a lograr. Pero muchas veces estamos más pensando en nuestros propios intereses, en nuestro propio reconocimiento, que el ser usados por Dios. Y aquellos discípulos, o sea, aquellos que caminaban con Jesús tenían esa tendencia. O sea, que no nos extrañe que también la haya en algunos de nosotros. Que no caminamos con el Dios visible. Que caminamos por fe. Y a veces esa fe floquea. Pero vemos, ¿no?, de que el Señor les enseñó. Tenéis que cambiar. No podéis pensar que el mayor es el que se sienta a la mesa, sino el que sirve a los demás. Cuando se acercó el tiempo que vamos a entrar en esta lectura de la semana que viene, no, de que ya encaminó para Jerusalén, dice de que le mandó de 2 en 2 ir allí a las aldeas y preparar y dice que fueron, que no lo recibieron y volvieron enfadados diciendo, Señor, no nos han recibido. ¿Qué quieres? ¿Que pidamos que mande fuego como Elías y que sean destruidos? Y el Señor le dijo, vosotros no sabéis de quién sois, no sabéis de qué espíritu sois. El Hijo del Hombre no ha venido a destruir, sino a salvar. No ha venido a condenar al mundo, sino a que el mundo sea salvo a través de él. Es lo que Jesús vino. Nosotros muchas veces le predicamos a alguien, estamos detrás de él, vamos unos cuantos días, hemos invertido 2, 3 días o a veces 5 minutos, que no escucha. Ojalá le pille un coche cuando salga de aquí porque no ha querido recibir al Señor. No decimos eso, pero es más que bendecirlo, lo maldecimos. Bueno, yo ya le he dado la oportunidad. Ahora si se le va mal, que se fastidie. Si es un rebelde que no quiere buscar al Señor, que asuma sus consecuencias. Por nuestra boca a veces salen esas palabras. Y yo me supongo que nosotros no somos ni mejores ni peores que aquellos discípulos. Seguramente que entre nosotros, o igual en todos, en un momento de nuestra vida ha habido esos pensamientos. ¿No ha querido escuchar? Pues ala, que se pudra ahí. Yo le he dado la oportunidad. Y nos enfadamos porque nos han rechazado. ¿Qué era lo que les había ocurrido a estos discípulos? Y el Señor dijo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. El Hijo del Hombre no ha venido a condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo a través de él. Que es algo de que tenemos que aprender. No sabéis de qué espíritu sois.
Dice que el ladrón dice que viene a hurtar, matar y destruir, pero que yo he venido a dar vida y vida en abundancia. Nosotros no hemos venido a condenar a nadie, no hemos venido a hundir a nadie, no hemos venido a señalar a nadie. Sino hemos venido a presentar a aquel que puede salvar sus vidas. Jesús decía, el que no cree ya ha sido condenado. Si estabas en condenación, ya, ¿qué más quieres? ¿Ya que te pisen o qué quieres ya más que te hagan? Aquel que no ha recibido a Jesucristo, ya, ¿qué más hay que hacerle? Si ya está en la propia condenación. ¿Más mal quieres que caiga sobre su vida? Ora por él, bendícelo. Ayúdale, que pueda ver en ti que ha habido esa transformación y pueda imitarte. Ámalo. Para que él pueda conocer ese Dios de amor. Pero aquellos discípulos al final no despreciaron a aquellos de que no lo recibían. Decían, o sea, que no los habéis recibido, ahora os vais a enterar. ¿Por qué esos discípulos no pudieron sanar a aquellos? Dice, porque les faltaba fe. Era algo de había en ellos una carencia de fe. Santiago dice que el que duda, que no espera que reciba nada. Que no reciban nada, dice. Pidan con fe. Dice, no dudando. Porque el que duda, dice, es semejante a la onda del mar, a la ola que es llevada por el viento de un lado a otro. Que no espere. El que tal piensa así, con esa duda, que va a recibir nada. Dice, nada del Señor. Por eso acuérdate, cuando tú vayas a orar, yo siempre digo, mira, ora poquito, pero ora creyendo. No te acostumbres a hablar por hablar y no. Ora con la claridad y con la certeza de que Dios va a contestar. Y cuando tú crees, siempre estás a tiempo. Porque muchas veces pensamos, bueno, ya es tarde, ya no hay solución. Siempre hay solución. Acordaros de la hija de Jairo, que fue allí Jairo a buscarle, mi hija se muere. Además se entretuvo por el camino con aquella mujer que tocó el manto del Señor, diciendo, con la urgencia que voy se me entretiene con los demás, como si estaría él solo. Es que queremos un Dios exclusivo para nosotros, no que se olvide de la humanidad, que aquí lo importante soy yo. Y Jesús fue atendiendo hasta por el camino, cada necesidad que veía la atendía. Y en nuestro pensamiento a veces pensamos, ha llegado tarde, dijeron, ay, ya no es necesario que molestes al Señor, porque ya ha fallecido. Y Jesús le dijo, ¿qué dices? Vamos, entremos, que la niña solamente duerme. Porque para el que cree todo es posible. Y Dios nunca llega tarde a los sitios. Aunque nosotros sí le esperamos antes de que venga el problema. Pero Dios dice de que siempre llega a tiempo. Cuando tú piensas que ya es el final, que ya no puedes más, ahí aparece el Señor. Cuando tú te rindes y piensas es el fin, ahí es donde viene el Señor. Cuando llega el imposible, yo siempre digo, cuando llega el imposible, ahí está el milagro. Mientras que sea posible, Dios te dice, hazlo tú. Cuando llega el imposible es cuando Dios hace el milagro. Cuando lo veas difícil, más Dios se va a glorificar en aquello que haga. Dicen que la gente se burlaba, está muerta, ¿qué hace este? Pero dicen, más él tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Y así es nuestro Señor. A pesar de que tú ya estés muerto, dice, vuelve a levantarte. Y algunos nos hemos levantado de nuestros tizones, decíamos, tizones arrebatados de un incendio. Hemos sido sacados, levantados de las ruinas, ya donde había pura destrucción de nuestra vida, el Señor otra vez levantó ese templo. La fe no significa tener que hacer grandes cosas, porque muchas veces pensamos de que mi fe va hoy si yo soy capaz de hacer grandes cosas y siempre nuestro pensamiento es en hacer grandes cosas. Y si yo no hago grandes cosas, grandes sacrificios a veces,
como que no va a ocurrir nada. Y la fe es fe. La fe es creer que Dios lo puede hacer. Es tan fácil como eso. Vemos a Naamán, el sirio, dice de que tenía lepra. Una mujer que trabajaba allí en su casa le dice, pues allí en mi país hay un profeta que te puede sanar. El rey de Siria le manda a Naamán con cartas al rey de Israel. El rey de Israel le llega aquí y dice, pero ¿este quién se cree? ¿Que yo soy Dios para sanar a este hombre? Este es lo que me quiere buscar la ruina. Al final una excusa para luego venir contra mí. Y dice que lo oye Eliseo, le dice, no te angusties, mándamelo para mí. Y sabrá que hay profeta en Israel. Aleluya, que hombres con fe, hombres de que no dudan, hombres de que entienden de que Jesús les había dado autoridad, Dios les había dado autoridad para sanar, para liberar. Y dice, que me lo manden a mí, que se van a enterar hoy que hay profeta en Israel. Y dice que llega allí Naamán y la respuesta del profeta es, date 7 baños en el Jordán. Todo este viaje de reyes en reyes para que ahora este individuo que ni lo conozco ni sé quién es, me diga que me meta aquí en este río cuando hay muchos ríos mejores para que se me limpie la lepra. No le cabía en su cabeza. ¿Por qué? Porque él quería ver una manifestación gloriosa de poder, que saldría allí el profeta y oraría y los cielos se abrirían y bajaría la gloria de Dios y no sé, y fuegos artificiales y no sé lo que esperaría. Y ahí vendría con su dedo y la lepra sería sanada en un instante. ¿Qué es lo que muchas veces esperamos nosotros? Una manifestación como que, no sé, la iglesia, el edificio se caiga en la presencia de Dios, una nube aquí hablándonos y que venga una manifestación de estas así de película. A veces. Algo que no sé, que en nuestra imaginación pensamos de que esa manifestación, esa gloria de Dios, no sea así como la veía Elías o Ezequiel o no. A veces Dios trabaja en el susurro. Cuando nadie piensa en lo más sencillo. Dijo, no, lávate 7 veces en el Jordán. Créeme, si a mí del dolor de la asiática y del hombro que me duele mucho. Me dirían, date 7 baños ahí y me iban ahora mismo a dar los 7 baños. Y al final se fue enfadado Naamán porque decía, yo tengo que hacer grandes cosas para que Dios obre. Y aquellos siervos que estaban con él decían, pero si te habría mandado hacer algo difícil, grandioso, imposible, ¿lo habrías hecho? Entonces, claro que sí. Dijo, pues si te has dicho que te des 7 chapuzones en el Jordán, ¿qué te cuesta? Y dice que fue, y yo digo que habría pensado, bueno, ya que he venido hasta aquí, pues sí, ¿qué me cuesta? Se metió, se lo dio y dice que fue limpiado de aquella lepra. ¿Por qué? Porque al final es por fe, por obedecer, por creer lo que Dios está diciendo. No es porque hagas tú grandes cosas. Y eso es lo que tenemos que aprender. Y fue limpio de aquella lepra. Y el padre del muchacho vemos de que le faltaba fe. Le decía, ¿si puedes hacer algo? Pero la respuesta de Jesús es, ¿cómo que sí puedo? Y Jesús te dice, ¿cómo que sí puedo? Seguramente que estarás con tu situación, con tu necesidad. A veces que te parecerá que es imposible para Dios. Porque créeme, de esas también llegan. Aquí había una palabra, no, que esto ni Dios te lo puede hacer. Y las palabras de Jesús que oirás serán, ¿cómo que sí puedo? Para el que cree, todo es posible. La fe mueve la mano de Dios. Para el que cree, aquella mujer sirofenicia, aquella mujer cananea, dice de que se acercó diciendo, mi hija tiene un espíritu inmundo.
que la tormenta. Los discípulos, dice, por eso los discípulos que no se enteraban. Muchas veces hasta aquellos que estamos sirviendo la obra de Dios no nos enteramos de lo que Dios está haciendo, de lo que Dios quiere hacer. Y muchas veces somos hasta el impedimento para que otros puedan recibir. Dice que la querían despedir. No molestes al maestro. Pero aquella seguía, dale, molestando. Tanto que Jesús le dijo, mira, esta es mi situación. Y Jesús le dijo, es que no es digno darle el pan de los hijos a los perrillos, a medio despreciándola casi allí. Ella decía, pero es que hasta los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y el Señor cuando la vio dijo, grande es tu fe. Hágase conforme a aquello que tú crees. Aleluya. Aleluya de que hágase conforme a lo que crees. A lo que crees. Que es algo que tenemos que aprender. Hemos dicho al principio, aquello que no creas no vas a recibir. No piense que el tal recibirá cosa alguna, el que duda. Sino que se haga conforme a tu fe, a lo que tú has creído. La mujer con flujo de sangre pasó lo mismo. Dice de que Jesús pasó por allí. Y que solamente tocando ese manto de que sería sanada. El centurión dice que tenía allí un siervo que estaba enfermo y que se vino a Jesús y Jesús le dijo, ya voy. Y dijo, no vengas porque tú no soy digno de que entres en mi casa. Pero yo soy un hombre que tengo personas a mi cargo. Y yo mismo estoy sujeto a autoridad y yo sé que digo una palabra y se cumple. No dudo de que mis soldados obedecen lo que yo haga. Yo hablo y ellos sé que se cumple. Dijo, di tú la palabra y será sano mi criado. Qué confianza de fe. Es decir, ni tienes que ir. Porque tú tienes esa autoridad. Solamente para decir con tu palabra y de que mi siervo sea sano. Y Jesús echó las manos a la cabeza diciendo, ni aún en Israel he encontrado tanta fe. Hágase conforme a tu fe. Y el Señor algo que va a hacer en nuestras vidas es eso, de que conforme a nuestra fe. Es verdad de que igual nos encontramos en un momento de poca fe como este hombre. Igual estás en un momento de que le has llegado en esa mañana pensando, yo no sé si Dios me podrá ayudar. Pero el Señor lo que está diciendo es de que tú tienes que tener fe. ¿Por qué? Porque Dios se ha detenido. Dios no llegó tarde a la hija de Jairo, llegó en el momento adecuado. No se paró porque Naamán en un momento dado pensaría de que tenía que ganárselo él por su esfuerzo. Sino de que, dice de que al final estuvo hasta convencerlo. No se detuvo por la poca fe de los discípulos o por la falta de no sé cómo llamarlo del Padre, ¿no? De desprecio del Padre, ¿no? No se detuvo, sino al final lo que dijo, tráeme al muchacho, tráeme tu necesidad, tráeme lo importante en este momento. Luego ya hablaremos. Y el Señor en esta mañana te está diciendo lo mismo. Yo no sé cómo te encuentras tú. Yo no sé, seguramente de que en tu vida hay dolor, seguramente que en tu vida hay enfermedad, seguramente que en tu vida hay cadenas que hay que romper. En parte, como decía Pablo, en parte profetizo y en parte conozco. Pero lo que sí sé de que en esta mañana el Señor, a pesar igual de tu poca fe, de tu falta de fe, al final Él, a pesar de que igual sí, dice, igual hay un enfado hasta igual. Pero ha podido más el amor y no se ha detenido y ha dicho, tráeme tu problema. Tráeme tu problema. No, miremos el pasado, mira el presente, tráeme tu problema, tráeme tu enfermedad, tráeme tu cadena.
Tráeme a aquello de que te está atormentando. Y para el que cree, todo es posible. Y para el que cree, todo es posible. Y en esta mañana el Señor nos está diciendo el Evangelio que estamos leyendo. ¿Qué es lo que estamos haciendo en estos días? Leer el Evangelio. El Señor nos ha encomendado aquello de que creemos en Él. Aquellos que queremos hacer la voluntad de Dios. Aquellos que estamos dentro. Aquellos que nos ha dado autoridad para sanar, para liberar. Aquellos que nos acercamos a Dios creyendo que lo puede hacer. Y el Señor te dice en esta mañana, pues si tú crees que lo puede hacer, tráeme tu problema. Tráeme tu problema. Háganos llegar tus peticiones de oración al teléfono que hay a continuación. Toda la iglesia nos comprometemos a orar para que el Espíritu Santo te ministre en esas necesidades que estás viviendo. También nos puedes seguir ahí por las redes sociales, Iglesias Restaurados para Restaurar. Los domingos a las 11 de la mañana estaremos con nuestro culto. Que Dios te bendiga.